necesita de atalayas que sean los que sostienen a toda la congregación, a todo el ministerio. Si los atalayas van menguando por distintas situaciones, la fe y la oposición al enemigo, al ser menos, hay que hacer más fuerza, o se hace el enemigo más fuerte. Por eso que es importante la oración, es importante la intercesión. Sin oración no hay nada. Sin búsqueda de la presencia del Dios vivo, no hay nada. Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de leer la Biblia, nuestro tiempo de buscar de la presencia del Señor. Es también importante que animemos a los que no vienen a la oración para que tengan este compromiso de venir a estar intercediendo, involucrarse en las cosas del Señor. Es muy importante. Y el tema que el Señor me dio en este día para hablar, he titulado esta palabra fe y obediencia. Cuando tenemos fe, obedecemos al Señor. Y es muy importante la obediencia, como he comenzado en el versículo de apertura, es muy importante, porque podemos tener fe, pero si no obedecemos, si no podemos sujetarnos al Espíritu Santo, no podemos sujetarnos a los mandamientos de Dios. Podemos tener fe, pero no queremos obedecer. Dios es un Dios de orden. Y sobre el orden es donde el Señor se maneja con fe y con obediencia. En el campamento de Israel la gente no hacía lo que quería, sino que había una orden de parte de Dios hacia Moisés, luego hacia Josué. Y era en esa época donde tanto Moisés como luego Josué decían al campamento de Israel lo que tenían que hacer. Tiempo después comienza el tiempo de los profetas, y el Señor a través de los profetas dirigía lo que tenían que hacer. Pero es importante en el orden de Dios que haya primero fe, que Dios está hablando, y que se actúe en obediencia. Y voy a dar un ejemplo, vamos a buscar juntos, vamos a hablar en esta noche sobre una historia muy conocida, pero que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 1. Josué 6, 1. Y en la palabra de Dios, el título que pone es la toma de Jericó. Pero la toma de Jericó se basa en el orden, se basa en la fe del pueblo y se basa en la obediencia a lo que el Señor quiere que hagamos. Y Josué 6, 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Después de la salida de nuestro pueblo hacia la tierra prometida, tuvieron varias batallas con gente que estaba ahí, poblados y reinados cerca. Pero
En todas y en cada una de ellas, el Señor dio estrategias para que nuestro pueblo pueda vencer y pueda avanzar. Pero después se encuentran con este gran obstáculo que era este muro que es denominado las murallas de Jericó. Va a la ciudad de Jericó, que está ahí cerca de Jerusalén. Jericó, una ciudad donde tiene unas murallas muy altas, muy anchas, y prácticamente era impenetrable, era algo imposible, y había que tomar, el Señor había mandado que tomen a cada uno de los reinos en Canaán. Pero a este no era un reinado sencillo, sino que estaba todo custodiado alrededor con unas murallas muy altas y muy impenetrables ante los ojos del hombre. Claro que la gente de ahí de Jericó se jactaban de que nadie puede entrar, son unas murallas muy anchas, muy altas, una cosa imposible. Ellos están custodiados, ellos estaban confiando en sus murallas. Y en el camino de Canaán rumbo a la tierra prometida se encuentran con que viene el pueblo de Israel. Ya los rumores habían corrido en distintas conquistas con reinados que estaban allí alrededor. Los amalecitas, distintos grupos que estaban allí alrededor, distintos reinados, que el Señor le dio estrategias y que sí pudieron vencerle. Pero también estaban los rumores de cómo se había abierto el mar. Estaban los rumores que el Dios de Israel era un Dios poderoso, y la mayoría de estos reinados que estaban en Canaán eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses. Se jactaban y se reían de que cómo puede Israel penetrar tremendas murallas que, según ellos, entre comillas, no se podían conquistar. Pero la palabra de Dios dice que el Señor le dio estrategia a Josué para que le diga al pueblo, y que no era una estrategia así peleando hombre a hombre, sino era una estrategia donde se iba a ver lisa y llanamente el poder de nuestro Dios. Para que el poder de nuestro Dios se pueda manifestar ante las adversidades que tenemos en nuestras vidas, ante los obstáculos y las murallas que hay en nuestras vidas, es importante que nos sujetemos al Espíritu, a los planes, a los propósitos y a lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida. El Señor dio instrucciones a Josué. Y Josué dio instrucciones a los ancianos del campamento de Israel. Dio instrucciones a los jefes, a los generales del ejército. Dio instrucciones a los levitas. Cómo llevar el tabernáculo, cómo tocar los shofarín, cómo hacerlos. Instrucciones que la vamos a ver ahora, es una historia muy conocida, pero lo importante, el común denominador de todo este episodio bíblico que vamos a recordar, es de que hubo primeramente fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo se sujetó a la voz de Dios porque creyó de que Dios iba a obrar grandemente. Había visto ya las distintas batallas con los reinados en Canaán, cómo Dios estratégicamente le dio la victoria desde el principio, cuando ya eran libres, cuando ya cruzaron el mar, cuando todavía no era un ejército preparado, cuando seguían con su mentalidad de esclavo y no sabían pelear. Sin embargo,
sin saber pelear y no capacitados en cada una de las batallas, Dios dio estrategias, ellos tuvieron fe a la voz de Dios, a las ordenanzas de Moisés y les dio la victoria. Pero en esta oportunidad era algo gigante. Las murallas de Jericó era algo altísimo, algo gigante, algo que ante la mentalidad de hombres parecía imposible. Y vamos a entrar en la historia, cómo el Señor le dio estrategias, cómo obraron con fe y cómo obedecieron para que después obtengan la victoria. En el libro de Josué, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada las murallas, a causa de los hijos de Israel. Ellos ya estaban temiendo porque habían escuchado que el poder del Dios de Israel era poderoso para que salgan en libertad de Egipto, para que se abran las aguas, para que puedan vencer a los reinados que estaban alrededor de Canaán y ahora vienen acá. Había un temor. Y dice, nadie entraba ni salía. Mas Adonai le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Le entregó todo el reinado de Jericó, el rey y todos los soldados. Y ahí le da instrucciones cómo tenía que hacer para vencer. No le dijo que vayan y que ataquen porque no podían subir. Era una cosa altísima, impenetrable. ¿Cómo vamos a hacer? Las instrucciones que le dijo es que tenían que rodear pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo, dice, alrededor de la ciudad una vez. O sea que tenían que caminar alrededor de toda esta ciudad gigante, alrededor cada día. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes, le está dando las instrucciones, no era cuestión de caminar así nomás, sino que era cuestión de caminar orando, era cuestión de caminar en silencio, era cuestión de caminar con los 7 sacerdotes que iban a llevar 7 bocinas de cuerno, o sea, 7 shofarim de carnero, delante del arca. O sea, que llevaban el arca que tenía la presencia del Señor, pero tenía que llevar los 7 sacerdotes adelante tocando los shofarín todo el tiempo, mientras el pueblo estaba alabando, estaba orando, estaba obedeciendo y estaban creyendo. La instrucción dice que al 7º día daréis 7 vueltas. O sea, cada día tenían que dar una vuelta, pero el 7º día no le dijo den en vez de 1 a 2, una ciudad muy grande. No le dijo 3, le dijo que tenían que dar 7 vueltas. El Señor, cuando nos habla, cuando nos dirige, cuando nos conduce, siempre nos da las instrucciones y nos da la fortaleza. Nunca podemos pensar esto es imposible. Si ya con una vuelta desde la mañana de madrugada y llegamos casi cuando el sol cayó, estamos exhaustos, estamos cansados. Que nos digan que demos 2 vueltas, pero acá le dijo 7 vueltas. Si el Señor nos pide algo que ante nuestros ojos parece un imposible, dice que no hay imposible para nuestro Dios. Él va a darnos las herramientas, Él va a fortalecernos, Él va a darte los medios, Él va a dirigirte
cuando se trata de la obediencia, cuando se trata de servicio. Qué importante que aprendamos a obedecer, a ser ordenados y a creer en los mandamientos de nuestro Dios. Dice que el séptimo día tienen que dar 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas, los shofarim. Y cuando toquen, dice, prolongadamente los shofarim, el cuerno del carnero, que oigas el sonido de la bocina de los shofarim. Ahí sí, dice que todo el pueblo iba a gritarán a gran voz, iban a gritar, iban a alabar, iban a declarar la victoria y el Señor iba a obrar y el muro de la ciudad, dice, caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, para conquistar Jericó. Claro, ustedes pónganse en lugar de Josué. Yo no sé si usted se puso alguna vez. Da las instrucciones y la gente queda. ¿Cómo quedaríamos nosotros? Que las murallas se van a caer, pues unas murallas pero enormes, una ciudad enorme, se van a caer solas. Si el Señor se abrió el agua, el mar, delante de nuestros ojos, si el Señor nos dio la victoria sobre distintos reinados en Canaán, ¿por qué no puede hacerlo esto? Nuestro pueblo estaba unido en esa época y creyendo. Y no solamente creyendo, sino que estaba obrando a consecuencia de la fe. Conforme Josué dijo que hagamos, así vamos a hacer. Y dice Josué 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Quiere decir que cada una de las vueltas que tenía que dar, tenían que estar orando, alabando al Señor, pero en silencio. Ni saldrá palabra de vuestra boca, en silencio, en sheket, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Era el séptimo día. Así que él hizo que el arca de Adonai diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Vamos a seguir con Josué 6:15. Dieron el primer día en silencio, llevaron el arca, sonaban los shofarim, el cuerno del carnero, todo el pueblo caminaba en silencio. Hubo una obediencia total y hubo una fe total que si Dios dijo, Él hará. ¿Quién son los que en esta noche cree que si el Señor hizo sobre su vida, Él va a seguir obrando? Los planes, los propósitos del Señor están establecidos y si nosotros somos fieles al Señor, si creemos, somos ordenados, creemos y obedecemos, seguramente el milagro acontecerá. Lo que parece imposible, Dios lo hará. Lo que tu mente en tu pedido de oración parece de que es una cosa imposible. Aquellos que están pidiendo por sus familiares inconversos, aquellos que están pidiendo por su cónyuge, sus hijos que están fuera del camino del Señor. Lo que parece que sería difícil, una enfermedad que el médico
dice, no, esto no tiene cura, esto es para toda la vida. ¿Para el Señor acaso hay imposible? Para Él todo es posible. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir creyendo y esperando en las promesas del Señor con obediencia. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba, de madrugada, y dieron vuelta la ciudad de la misma manera. Fue el primer día, fue el segundo día, fue el tercero, el cuarto, el quinto. El Señor los fortaleció cada día porque ellos tenían fe y porque estaban en obediencia. Hasta que por último llegó el séptimo día. El séptimo día se levantaron tempranos y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero no una vez, sino 7 veces. Si con una ya volvían cansados, imagínense, porque hablarlo es fácil. Ahora, si usted se pone por la fe en la gente, ¿tenían hambre? ¿Tenían sed? ¿Querían ir al baño? Natural. Nunca lo pensó. Porque a veces se lee esta palabra de una forma, sí, como si fueran robots. ¿Y los ancianos? Vaya a decirle a Lolita, hay que caminar 7 vueltas a la ciudad, hay que obedecer. Vaya a decirle a la mamá, sí, hay que obedecer. No, pero no tengo fuerza, dígale al abuelo Daniel. Sin embargo, muchos abuelos Daniel había, muchas Lolitas había, muchas Vilmas había, y la gente tuvo fe. Jóvenes y ancianos. ¿Tenían sed? Sí. ¿Tenían hambre? Sí. Le creyeron al Señor. ¿Hacía calor? ¿Sabe el calor que hace en Jericó? Si acá en el sur nos quejamos del calor, en Jericó es el calor de Eilat, 50 grados de temperatura. Sin embargo, le creyeron al Señor. No tenían la maquinita de agua fría. Le creyeron al Señor. No había en el camino para comprar un sándwich. Le creyeron al Señor. Todas las comodidades no había. Pero sí lo que había, un pueblo unido con fe. Sí lo que había, un pueblo unido, ordenado y en obediencia. Y cumplieron todo el requerimiento del Señor que Josué le había dicho. El versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaban las bocinas la 7ª vez, después de 7 veces que ya estaban exhaustos, estaban para pelear, estaban para ir a dormir. Pero el Señor los fortaleció. Dice, Josué le dijo al pueblo, gritad, y todos comenzaron a gritar. Me imagino que habrán dicho, gloria a Dios, alabado el nombre de Adonai, porque Adonai os ha entregado la ciudad. Era un júbilo y una alegría y un gozo motivado por la fe y la obediencia, cuando de repente ve pedazos de muro que empiezan a caerse. Hay una serie antigua que se llamaba El túnel del tiempo. Y a mí cuando yo era joven me encantaba. ¿Cómo me hubiera gustado estar en ese grupo y ver ahí en vivo y en directo, a través del túnel del tiempo, y estar ahí viendo cómo se cae semejante muralla pesada? Lo que ante mi intelecto no puede ser, pero ante las promesas del Señor, si Él prometió, Él no hará. Él no es hombre ni hijo de hombre para no cumplir.
Yo le animo en esta noche a que ustedes crean que no hay murallas que no puedan caer, que no hay enfermedad que el Señor no pueda obrar, que no hay situación económica que el Señor no sostendrá, proveerá milagrosamente, que no hay situación de hijos, de problemas de familia que parece que se nos escapa de la mano. Él está al control. Sigan la obediencia del Señor. Aunque tenga sed, aunque tenga calor, a la noche en el desierto hace frío, no fue nada fácil. Porque el contar la historia rápida parece, ¡ay, qué divertido! Pero nosotros sabemos el calor que hay acá en Israel. Y sabemos lo que es el desierto. Hemos ido todos a conocer lo que es el desierto, lo que es Jericó. Sin embargo, para nuestro Dios, si somos fieles, fe y obediencia. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué le dijo al pueblo que griten. Y habrán gritado con gozo, con alegría. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? Y viendo que nuevamente el mismo Dios que abrió el mar, que parece algo imposible, el mismo Dios que cerró el mar y que el enemigo que tantos años nos daba con el látigo, se están ahogando todos. Nadie peleó y todos murieron. Aquí el Señor obró milagrosamente y los muros comienzan a caer y a caer y a caer. El gozo, la fe y la obediencia del Señor. Y entraron entonces, el versículo 17, 6:17. Y será la ciudad anatema a Adonai, con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab, que conocemos la historia, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos de la anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa de anatema, no sea caigáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Adonai y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, los shofarim, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. El poder de nuestro Dios, lo que parecía imposible, nada es imposible para nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche y vamos a orar. Quiero subrayar en este mensaje fe y obediencia. Ellos no dudaron y no desobedecieron. Porque podía haber dicho gente del pueblo, no, yo estoy cansado. No, está loco. Josué se puso loco. No, ya lo vi medio que no. 7 vueltas. Acá la palabra dice que el pueblo obedeció. Tuvo fe y obedeció. Qué bueno. Te animo en esta noche a que continúes
obrando en fe. Continúa viviendo en fe. Ametralla al enemigo en nuestras vidas con circunstancias. Termina un problema, empieza otro, termina un problema y surge otro, y es parte del proceso del creyente, el cual nos hace madurar, el cual nos hace crecer, el cual aprendemos a sostener peso de pruebas, de luchas. Vienen los vientos adversos en contra y no nos mueven. Sabemos en quién está confiando. Si el Señor dice que hagamos, hagamos. Con fe y con obediencia. Señor, queremos darte gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Señor, te pedimos en esta hora que tú pongas tu mano sobre nuestras vidas. Que podamos tener esta fe que tenía nuestro pueblo, que podamos ser obedientes a tu llamado, obediente a tu palabra, obediente a tus mandamientos, obediente a agradarte a ti, Señor. Hoy en esta noche queremos, Señor, pedirte perdón por si en algo te desobedecemos. Sabemos que tú tienes planes y tú tienes propósitos con todos y con cada uno de nosotros. Y muchas veces decimos no, que hace frío, que hace calor, que estoy cansado, que no. Y retrocedemos en nuestra fe. No decimos no a tu llamado, sino que obedecemos. No nos quedamos en el camino, sino que obedecemos. Y seguimos por fe caminando. Queremos, Señor, completar la vuelta alrededor de la prueba, de la situación, sabiendo que en el último día, después de cada una de las vueltas, tú obrarás con poder y gloria. Y que esas murallas, que ese motivo de oración, que esa gran situación adversa, difícil, problemática, tú la resolverás. Y las murallas seremos testigos y alzaremos nuestros ojos a los cielos y veremos los semejantes murallas como se están cayendo delante de nuestros ojos. Y entraremos y poseeremos en obediencia delante de ti. Seguiremos sirviéndote, seguiremos buscando de tu presencia, seguiremos procurando agradarte a ti. Nos presentamos en esta noche delante de tu presencia para que seas tú el que esté obrando en nuestras vidas. Quita aquello que te desagrada. Reprende, Señor, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de queja, todo espíritu de desgano que nos hace retroceder en nuestro servicio, nos hace retroceder en nuestra fe, sino que podamos seguir adelante, que podamos continuar adelante y que muchos se sumen al llamado de la obediencia, sabiendo que las murallas se caerán, sabiendo que tú obrarás con poder y gloria. Nos presentamos delante de tu presencia. Lo ponemos delante de ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra obediencia a ti. Presentamos delante de tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. De esta forma nos despedimos los que están en casa. Dios los bendiga. Seguimos aquí los que estamos presentes orando e intercediendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los invito.